Hola, hola, buena tarde. Deseando que se encuentren bien. Bienvenidos a una crónica Bantaré, en la que nos va a dar mucho gusto saludar nuevamente a alguien que nos acompaña en otras pláticas, hablando de su experiencia de Design Thinking y que seguramente ya la esperan, y que de alguna manera esta herramienta ha ayudado a muchos para generar ciertas soluciones, pensando en la creatividad que cada uno de ustedes tengan, pero a lo mejor hay algunas veces que sin querer te queda algo fuera de esa solución. Y hoy es algo que nos va a platicar Dina, de acuerdo a su experiencia, cómo esta herramienta o esta metodología nos ayuda a que eso se incluya totalmente. Dina, hola, ¿cómo has estado? Gusto en saludarte. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, perdón, buenas tardes y gracias por la invitación y me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. La verdad es que siempre este momento comparte uno experiencias y además es motivante saber que hay gente que le interesa todo este tema de la innovación y la creatividad a través de los procesos creativos, ¿no? Como es Design Thinking o otras iniciativas que tenemos. Claro, no, no, un gusto para nosotros y te agradecemos a ti, más bien que estés con nosotros, que nos puedas conocer más sobre este tipo de herramientas, más sobre tu experiencia, ¿no? En este sentido, y sobre ello, pues vamos a ir tratando el tema, ¿no? Finalmente es parte de la creatividad, como tú lo has dicho, y te he escuchado en otras sesiones, otras pláticas, pues hay que moverse, ¿no? Finalmente no hay que quedarse quieto y bueno, habrá que considerar. En este sentido, Dina, pensando en el título que tenemos de esta crónica, ¿a qué nos referimos con que a veces no es, pues a veces sin querer no tomamos en cuenta tal vez todo, ¿no? O la diversidad, o muchas veces es que Ramón estuvo pero nunca aportó, ¿no? Y después dice, ay, se le hubiera ocurrido algo tal vez a Ramón. No lo sé. Platícanos sobre esta parte, empézanos a llevar por qué este tema es tan interesante o por qué la herramienta empieza a ser mayor útil para estos casos. Hola, hola de nuevo. Hola, Dina. Perdón, Hola, hola. algo se nos barrió con la señal. Preguntábamos y empezábamos a comentar sobre el tema de hacia dónde esta herramienta nos empieza a ayudar, ¿no? Decíamos la diversidad o tener mayor el panorama de todos los que pueden participar, hacia dónde va este tipo de relacionado al tema de hoy, cómo empezamos a trabajar esta herramienta o cómo la empiezas a aprovechar más para este resultado que se espera, Dina. Sí, básicamente lo que tenemos que hacer, si ya cada vez estamos hablando más de diversidad e inclusión, tenemos que empezar al aplicar disciplinas creativas como Design Thinking, aprovechar otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, la técnica del mapa de empatía es una técnica que es muy viable, pero que está muy acotada a lo que piensa, siente y vive hoy un usuario, Ok, ¿no? Y posiblemente nos centramos a un usuario promedio, ¿no? Ya sabemos que mi proceso, mi desarrollo, mi solución va a estar enfocado a ese usuario promedio. Lo que tenemos que empezar a hacer es a identificar a los usuarios extremos, ¿no? ¿Cuáles son esos usuarios que no estoy considerando dentro de mi solución? Y una de las técnicas es complementar este mapa de empatía con nombrar claramente a quién estoy dejando ausente, ¿no? Mi solución con Design Thinking está enfocada a cierto grupo de usuarios, pero identificar a quién estoy dejando fuera. Por ejemplo, si hago un desarrollo para una universidad y que tiene poco uso, en lugar de yo decir que mi problema es que los estudiantes universitarios no están usando la aplicación, es identificar qué tipo de estudiantes no usan la aplicación. Posiblemente sean los que trabajan tiempo completo y que el único momento donde se pueden conectar es cuando tienen un traslado entre el trabajo hacia la universidad y su señal en el móvil o en el celular no es muy buena. Entonces yo ahí ya empiezo a identificar a este público ausente, este público que no está dentro del promedio, para que mi solución o mi generación de ideas esté muy enfocada hacia estos casos borde. Ahora, no puedo crear un producto o una solución donde siempre incluya los extremos. No podemos dar una solución que incluya toda mi casuística. Pero cuando yo empiezo a identificar claramente cuáles son las personas que estoy dejando ausentes en la solución, tengo mayor oportunidad de nombrar claramente un problema real para buscar una solución.
Lo que hizo Netflix, por ejemplo, de que en sus películas o en sus series puso subtítulos, eh, su portal o su plataforma está enfocada siempre a un usuario promedio, que seríamos como tú, como yo, que podemos ver, podemos escuchar, digo, a lo mejor con la miopía que tengamos o con las deficiencias auditivas que tengamos, pero vemos y escuchamos, ¿no? Pero hay una población que son esos casos extremos que no tienen facilidades auditivas, ¿no? Entonces, lo que hizo Netflix fue a los subtítulos le voy a empezar a poner las cosas que están pasando y que no son habladas. Tocan la puerta, se escuchan pasos, música de suspenso, se escuchó un gato maullar, ¿no? Ese tipo de cosas que nosotros, pues para nosotros son triviales porque estamos escuchando claramente, pero para una persona que tiene problemas auditivos es muy valioso el que Netflix le haya puesto en los subtítulos los sonidos de ambiente, ¿no? De ambiente. Y esta es una solución de identificar un problema, ¿no? Dijo, mis series también quiero incorporar a estos usuarios extremos. Y la siguiente cosa que hizo es, quiero validar que no estoy afectando al promedio. Y realmente a nosotros no nos afectan que en los subtítulos vengan estos sonidos de ambiente, ¿no? Ese es algo que tenemos que hacer dentro de un proceso de design thinking, aplicar técnicas donde yo identifique casos extremos que me interese incorporar dentro de la solución, dentro de la aplicación, el proceso o lo que esté creando, y hacer una validación de que esta solución no me afecta al promedio, ¿no? Hay técnicas que se llaman hipótesis de validación, donde yo lo que puedo decir es, si mis usuarios promedios, ¿no? No son afectados por la calidad del subtítulo, perfecto, ¿no? La otra cosa que ha hecho Netflix, la resolución 4K o alta resolución, ¿no? Dice, pues para las personas que tienen bajo internet, les estoy afectando, que son mis casos extremos. Pero entonces dio una solución, dijo, pues que tengan descarga cuando estén en una buena conexión Wi-Fi, que puedan descargar la serie o la película y así ya no tienen ese problema de baja conexión cuando están en otros lugares, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de diversidad o de inclusión es, tengo que identificar hacia quién va mi solución, que sería mi promedio. Y después de identificar cuál es mi público promedio, cuál es mi usuario promedio, tratar de ver los bordes y posiblemente dentro de mi solución voy a poder incorporar casos extremos sin afectar al promedio. Eso es importante, ¿no? Como las tiendas de ropa, no voy a decir la marca, pero había una tienda de ropa americana que creaba pura ropa para tallas extra grandes, ¿no? Y el público era ese, ¿no? Sus tallas extra grandes. Pero había ropa que las personas que a lo mejor éramos XL o L o M, nos gustaba y queríamos comprar y no había en esa tienda, ¿no? Entonces lo que hizo fue, pues, pensar en esos casos extremos. Oye, mi foco es atender a las tallas extra grandes, pero voy a empezar a incorporar también tallas menores para atender a mis casos extremos del público que yo tengo desarrollado, ¿no? Claro. De alguna forma, entendiendo esta parte, como tú dices, el crear la solución, sería lo adecuado generar siempre la solución más promedio y después empezar a atacar esos puntos que están fuera de, digo, porque a lo mejor es complicado generar la primera solución cubriendo todos los frentes, todos los lados, no lo sé. De alguna manera, bajo esta técnica, ¿cómo lo recomiendas? O sea, si irte más por el lado promedio y después atacar esos puntos o cuál es lo más adecuado? Dime, ¿qué tú verías? Yo creo que depende mucho también de lo que estés realizando, ¿no? Y del tiempo que Ok, tengas para lo que estés realizando. Pero cada vez es más importante, con esta visión de diversidad e inclusión, estar validando estos usuarios extremos, ¿no? Estos casos borde. Algo que a mí me sorprende mucho es que todavía en 2026 estemos haciendo la lucha de incorporar a las mujeres, ¿no? O sea, en las mujeres STEM, que cada vez haya más mujeres. Ya no debería de ser hoy una situación que debatamos, pero sin embargo lo seguimos haciendo, porque seguimos teniendo minorías en los casos de las mujeres, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una solución, voy a crear un producto, voy a crear un método, mi promedio es hombre,
pero ya debería de empezar a desarrollar esa solución donde empieces a incorporar las voces femeninas. O sea, ya no debería ser un paso siguiente. Por ejemplo, la IA, ¿no? Si a la IA, hay muchos estudios por ahí que se han visto, donde si a la IA le subo currículums, la IA me va a analizar los currículums y me va a dar respuestas más positivas de los currículums de hombres que de los currículums de mujeres. ¿Por qué? Porque ha sido entrenada en su mayoría por hombres. Entonces, es parte de que ya deberíamos de cambiar el discurso, ¿no? Hay ciertos casos extremos que se deberían de atender desde un inicio, no esperar hasta una siguiente etapa para yo incorporar esos casos extremos, ¿no? Los temas de lenguaje de señas, pues cada vez debería de haber más oportunidad de comunicación a través del lenguaje de señas o temas de discapacidad visual, ¿no? Hay plataformas que yo cuando las veo desde el celular o en internet, yo que tengo miopía, pero pues veo bien, se me dificulta leer o por el tamaño de la letra que la ponen súper chiquitita, como si fueran contratos legales, o porque el tipo de letra es fondo verde con letra verde clarita y para un daltónico pues pierde esa sensibilidad. Entonces, hay cosas que siguen siendo esos extremos, esos casos borde, pero que ya los deberíamos de incorporar dentro de la solución al inicio, ¿no? No esperarnos a una siguiente etapa para desarrollarlos. Por eso es importante que cuando empezamos a definir el problema o la necesidad es a quién estoy dejando fuera de esta solución. Empezar a identificar a quién dejo fuera de esa solución y ver si en esta primera etapa puedo ya incorporar mis ideas cubriendo a esos casos extremos, ¿no? Y como lo comentaba, o sea, no podemos dar una solución que incluya a todos, pero entre más me haga esa pregunta de a quién dejo fuera de mi solución, podríamos empezar nosotros a quitar supuestos de invisibilidad, ¿no? Esas personas invisibles que estamos dejando fuera, las podemos ir incorporando poco a poco dentro de un proceso creativo. Ahora, este mapa de empatía que comentabas hace un ratito, con el objetivo de identificar estos puntos, en promedio, ¿qué tiempo es el razonable de ejecución? Digo, porque a lo mejor muchas veces, no sé, le empiezas a pensar y dices, solamente estoy pensando en este coche rojo, ¿no? Vamos a decir, no estoy pensando en el negro ni en el amarillo, ¿no? Por ejemplo. Pero después, ahí, ¿cómo lo empiezas a llevar en tiempos también para que la gente se dé ese tiempo de plasmarlo? Porque muchas veces queremos la solución así, rápido, rápido, y darle dos, tres, e identificamos y nos vamos, ¿no? O sea, en promedio, ¿cuánto es lo viable? O sea, sé que me vas a decir, depende la solución, depende X, pero de alguna manera, ¿cuál sería la recomendación? O sea, inviertan un poco más de tiempo. ¿Cuál sería esa recomendación para que se dé tiempo para poder pensar un poquito más allá de lo que tenemos ahorita enfrente? A eso voy, ¿no? Lo primero que recomendaría es que un equipo creativo tiene que ser multidisciplinario. Hay un Ok, libro que les recomiendo que vean, que es El efecto Medici, que habla de esto, ¿no? El poder de la intersección, de que nuestro equipo sea multidisciplinario, que nuestro equipo creador o innovador sean de diferentes carreras, con diferentes perfiles, diferentes experiencias. Y en este mapa de empatía, pues la idea es que cada integrante del equipo vaya y haga entrevistas, entreviste diferentes perfiles, porque aunque entrevistemos a la misma persona, yo voy a percibir algo que la otra persona no percibió, el otro entrevistador no percibió, ¿no? Entonces, es importante que seamos de diferentes perfiles. El tiempo sí varía, pero como también el design thinking es un proceso iterativo y es cíclico, pues puedo hacer entrevistas 1 o 2 días, regresar todos los del equipo de trabajo a recolectar los insights o lo que hayamos descubierto dentro de las entrevistas, tratar de identificar una necesidad o un problema y entonces trabajar en una solución. Y como voy a regresar con los usuarios a poner a prueba mi solución, pues puedo seguir con otro ciclo de entrevistas, ¿no? Donde me den más feedback de lo que estoy creando. Entonces, yo recomendaría hacerlo 1, 2, 3 días. Todo mundo va, hace entrevistas, regresamos, recolectamos la información, cada uno dice los insights de lo que va descubriendo y posiblemente antes de arrancarnos a hacer una lluvia de ideas, podrán quedar cosas que digamos, oye, pues aquí faltó preguntar esto o faltó investigar más, ¿no? ¿Por qué no te regresas e investigas? Otra cosa que nos pasa es que
normalmente pensamos en la situación hoy de este usuario. Hay una disciplina en la que llevo año y medio, 2 años que estoy apenas profundizando en esto, que se llama Future Thinking, ¿no? Pensamiento del futuro. Y y aquí lo que te dice mucho es, no nada más analices la situación del usuario hoy, sino analiza la Ujú. situación del usuario en 1 o 5 o 10 años, ¿no? Porque no es lo mismo lo que necesite hoy que lo que necesite dentro de 10 años. Si nos vamos a las bases de datos del INEGI, pues en 15 años, las necesidades que va a tener México de adultos mayores, ¿no? De servicios para adultos mayores, va a ser gigantesca. Entonces, para alguien que está pensando en poner un emprendimiento, el pensar en algún desarrollo para darle un servicio o alguna facilidad a esos adultos mayores que ya hoy tenemos, pero que dentro de 15 años va a ser una población muy grande en nuestro México, es parte del ejercicio que hay que empezar a profundizar, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho también con que en mi mapa de empatía no ponga nada más lo que yo identifico que hoy necesita ese usuario, sino lo que va a necesitar mañana. Y entonces ahí ya puedo empezar a identificar también esos usuarios extremos, ¿no? Y esas necesidades para la creación de las ideas. Claro. De alguna forma, como bien dices, yo creo que es salir, o sea, seguir siendo de mente abierta, pero más allá de lo que hoy tenemos como el concepto. No sé, se me figura como el tema cuando hablas de requerimientos de software, ¿no? Funcionales, no funcionales. Los no funcionales te hablan de todo ese ambiente que a veces pierdes de vista con una interfaz, con un X, que muchas veces el usuario quiere lo funcional, pero cómo lo voy a meter en ese ambiente no lo tienen medido, ¿no? No lo tienen muy Ujú, bien ubicado. Entonces, ujú, de alguna forma es como que pensar en todo eso que está alrededor para ujú, poderlo lanzar y como creo que entiendo, también qué tanta funcionalidad va a ser a futuro, ¿no? O sea, no ujú, sacarla para que funcione un mes, sino ujú, X periodo y que también pueda ser flexible tal vez de irlo ajustando o actualizando a través de los años, ¿no? En un momento dado. ujú. Así Ahora, es. Y sí, cuando o sea, estamos sería haciendo algo ese así levantamiento, pensando, ¿no? sí, y cuando estamos haciendo ese levantamiento de información con el usuario, ya no es nada más preguntarle qué quiere o qué Exacto. necesita, ¿no? Sino entender por qué quiere las cosas. Esto es lo que también Clayton Christensen desarrolló mucho en los Jobs to be done, ¿no? O sea, realmente, ¿para qué necesitas el martillo? ¿O para qué Ujú, necesitas el taladro? ¿O para qué necesitas? O sea, ¿cuál es la solución que tú quieres? Porque a lo mejor la solución que quieres que resolver, ¿no? El trabajo que quieres resolver. Porque a lo mejor lo que yo te puedo ofrecer no es nada más, pues, darte un taladro, a lo mejor es otra cosa lo que realmente te debo ofrecer. Y en eso viene mucho las entrevistas, ¿no? El sentarnos con ellos, el entenderlos, en crear este mapa de empatía, en ver su situación hoy y ver su situación hacia el futuro, pero muy orientada a qué quiere resolver, qué cosa quiere tener en su vida, ¿no? Y eso nos va a generar también muchos insights. Eh, yo siempre he creído que el tener equipos multidisciplinarios y además poner mucho foco en las necesidades de nuestros clientes o nuestros usuarios o de las personas a las cuales estamos desarrollando esta solución, nos va a ayudar mucho a trazar el horizonte de lo que queremos crear. ok. Y pensando en esa parte, aparte de ese mapa de empatía, digo, donde van surgiendo ideas y demás, de alguna manera te puedes apoyar, no sé si sea lo correcto, tentativamente como un checklist de entrada, muchas veces lo que quieres hacer, los puntos clave, y que de ahí vayamos sumando, a lo mejor ya tenemos esta cobertura, y ahora sí, pensemos en más cosas, ¿no? Porque muchas veces cuando tú quieres algo, dices, quiero A, B, C, D, F, pero entonces sobre esto, ya que empiecen a desglosar, tal vez parte del equipo atiende el punto A, desglósalo, piénsale más entre quién más puede incluirse, qué más podemos hacer en el futuro, como que esa parte de detallar cada punto o necesidad que visualizamos inicialmente sería lo más adecuado para trabajar con estos equipos, porque como tú dices, va a depender, ¿no? Los tiempos, pero de alguna manera también como para darle orden, porque dices una entrevista más otra, te va a ir dando, ¿no? Una entrevista te va dando más respuestas y a lo mejor vamos alargando estos tiempos. Pero no sé Ujú, si algo así puede ayudar, entendiendo para los equipos que lo implementan o que no lo han implementado, como para que le den sentido, ¿no? Y también tengan tal vez un punto de límite, decir, hasta aquí llegamos,
porque si no, nunca vamos a acabar, ¿no? Tal vez. Sí, sí, sí. Sí, sí, pueden usar algún checklist o pueden generar alguna especie de reglas, ¿no? Ahora, en los procesos Ok. creativos, la idea es que sean abiertos, ¿no? Que no tengan tantos marcos ni tantos vallas para que puedan ellos Ujú. explorar e identificar cosas que hoy no estamos viendo, ¿no? Pero fíjate que hace poquito estaba leyendo un libro que se llama La IA y la organización pulpo. Y entonces lo que dice en este libro es que se ha descubierto que si a las personas no les pones vallas, no salen de una misma zona, ¿no? Por ejemplo, los niños en un campo abierto pusieron una zona de juegos y no había ninguna valla. Entonces los niños no se movían de donde estaban los juegos. Después lo que hicieron fue poner vallas y entonces los niños corrían por toda la zona. Entonces a veces los límites ayudan para que la gente explore más allá, si no se quedan Ujú. en cierto lugar, ¿no? Entonces varía, hay que conocer mucho al equipo de trabajo con el que estemos haciendo este proceso creativo y también sí que sea un proceso cíclico, aunque el design thinking sea un proceso cíclico, también ponerle cierto número de iteraciones, porque si no queda en el análisis por la parálisis, ¿no? O la parálisis por el análisis, y entonces Ujú. nunca desarrollamos nada. Lo importante es darle cierto número de iteraciones, 2 o 3, tener un producto base, lanzarlo, y ya lanzado, el mismo público nos va a dar mucha más información para posteriormente sacar una nueva versión, ¿no? Entonces, sí se recomienda en algunos casos poner ese checklist o poner esos límites para que a veces la creatividad florece más cuando tenemos esos límites, ¿no? Claro. Sí, porque muchas veces lo pensamos tanto y le damos tanta vuelta y no lo sacamos, ¿no? Y no sale al público, no sale al usuario o los clientes que queremos, y entonces no hay forma de retroalimentar si vamos por buen camino o X, ¿no? O sea, hablamos siempre muchas veces de la mejora continua y es parte de, ¿no? O sea, lo sacamos y aprobarlo en un momento Sí, dado. sí, Ahora, sí. bajo este mapa de empatía, ¿qué otra técnica recomiendas que puedan ejecutar en esta fase? Digo, ¿qué factores serían los recomendables para este levantamiento, entendimiento de información mucho mejor, Dina? Ujú. Pues, yo creo que principalmente es el tema de las entrevistas, ¿no? El tema de las entrevistas para conocer las necesidades o identificar cuáles son los problemas que las personas están, enfrentando. Y también, bueno, técnicas hay muchas, ¿no? Por ejemplo, para generar ideas, ya cuando empiezo yo a tener información de las entrevistas, está la clásica lluvia de ideas. Pero Ok. el problema de la lluvia de ideas es cuando lo hacemos en un entorno laboral. Te voy a decir cuál es desde mi punto, el problema, ¿no? Que si en esas sesiones de trabajo hay personas de mayor jerarquía, Ujú. normalmente las Matan la ideas idea. se centran entre el que tiene mayor jerarquía, ¿no? Ok. Posiblemente una idea que viene de alguien con menos jerarquía es muy buena, pero todo mundo va a decir que la que dijo el jefe es la mejor de todas, ¿no? Entonces, siempre hay que cuidar el tema de la lluvia de ideas, que las ideas que dan las personas de mayor jerarquía, incluso hasta pueden ser anónimas, ¿no? Para que en este proceso de lluvia de ideas la gente no tenga ese sesgo de inclinarse sobre las ideas que han dado los jefes. O hay otra técnica que es parecida a la lluvia de ideas, que es el relámpago se llama, ¿no? El Lightning Decision Jam, donde nadie habla, nadie dice nada, ponen en papelito sus ideas, la gente se para, no comenta nada, nadie sabe de quién es la idea, votan, y es un estilo parecido al de la lluvia de ideas, pero es en tiempo mucho más express y está mucho más acotado a que nadie venda su idea, porque también es el problema de la lluvia de ideas, ¿no? Que a lo mejor mi idea es muy buena, pero como yo no sé transmitir lo valioso de mi idea, pues ya alguien que hizo otra cosa que a lo mejor no es tan buena, me gana más porque la vendió súper bien, ¿no? Entonces, en el Lightning Decision Jam, lo que hacen es un relámpago donde nadie expresa nada, solamente están en post-it, todo el mundo vota y la más votada es la que empezamos a implementar. Ok. Mm, yo creo que hay que empezar a profundizar mucho y a poner otra vez al usuario en el centro de nuestras decisiones. A veces nos olvidamos del usuario y somos más dados a
pues es que mi idea yo creo que es muy valiosa, ¿no? Y si me voy por ese camino, posiblemente lance un producto que a mí me gusta mucho, pero que a nadie más le gusta, ¿no? Y lo estás pensando para ti, no para Ujú. la gente, ¿no? Sí, sí, Suele sí. pasar. Sí, 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 y pasa mucho, porque nos empiezan a gustar tanto nuestras ideas que creemos que va a ser un hitazo, y ese es el problema. Tenemos que identificar primero para quién queremos esta idea. Y hay que hablar de diversidad y de inclusión, ¿no? Siempre hay que ver los casos extremos. Oye, ¿mi promedio quién es? Mi promedio son estudiantes universitarios con este perfil. Perfecto, ok, pero ¿y los que salen fuera de ese grupo? ¿Los vas a incluir o no los vas a incluir? ¿A quiénes vas a incluir de esos extremos? Y entonces ir poco a poco considerando algunas personas que están en esos casos borde. Claro. Y es que al final ese es el punto, ¿no? O sea, entender más allá de lo que hoy quieres ofrecer. Porque como tú bien dices, o sea, pensamos en un mercado, en un cliente promedio, ¿no? En un punto neutral y sin querer se te olvida que a lo mejor hay gente que puede aprovechar más ese producto, más incluso que el punto promedio, ¿no? Que estás pensando. Ujú, Como tú lo decías, en cuestión de estudiantes, ¿no? Muchas veces piensas en que no siempre van a tener una tableta disponible, ¿no? Pues ujú, sí, pero muchas veces es lo que requieres, ¿no? O sea, poderles otorgar esa tableta les sirve más a la mayoría de los estudiantes que si se la das a un profesor o que si se la das a alguien que nada más la trae de ahí de adorno, ¿no? Habría que ujú, pensar en qué momento promocionas ese uso de la tableta para que realmente la aproveches y empieces a ver qué estudiantes son los que más lo utilizan, ¿no? A veces piensas que nada ujú, más una parte, tal vez los de diseño, pero no es cierto, o sea, hoy se vuelve tan fácil de usar que más bien es por a veces porque no tienes el punto financiero o porque no tienes la posibilidad de conectarte a internet en el lapso, no lo sé, buscar ese punto para poder hacer que tu producto tenga la efectividad que esperas, ¿no? ujú. No sé, Por se me ejemplo, ocurrió a estas mí. videoconferencias, ¿no? Estas videoconferencias para nosotros se nos facilitan porque tenemos cierto conocimiento tecnológico y sabemos cómo conectarnos y sabemos. Pero si esta facilidad la tenemos que poner a un adulto mayor porque vive solo y le queremos Mm, poner un servicio de videoconferencias para poderlo estar monitoreando y estar hablando con él, sí, sí, sí. pues ya no se va a conectar, ¿no? Y no lo vamos a ver, porque no hemos desarrollado facilidades donde nuestro adulto mayor no tenga que hacer tantas cosas para enlazarse a una videoconferencia con nosotros, ¿no? Y ahorita a lo mejor no es tanto problema porque, pues, el tamaño de la población de adulto mayor en México no es tan grande, pero si volvemos a lo que decíamos antes, pues el INEGI nos dice que dentro de 15 años la población adulto mayor va a ser muy alta en México, que va a necesitar, pues, servicios médicos con seguros de gastos médicos adaptados, con acceso a ciertos servicios de salud, con incluso con, pues, casas hogares, ¿no? Habilitadas para estos adultos mayores, con ciertas facilidades para ellos, pero tan solo lo digo porque hace poco tuvimos la necesidad de dejarle a un adulto mayor una videoconferencia con la que estuviéramos comunicándonos constantemente y nos costó mucho encontrar un servicio que fuera fácil para un adulto no tecnológico, ¿no? Ok. Y eso Sí, nos hay lo tiene que dar casos. un proceso de design thinking cuando empezamos a buscar los extremos, ¿no? Esta plataforma de videoconferencias está hecho para personas con acceso a tecnología, pero para alguien que desconoce la tecnología no es fácil acceso. Esos son mis casos borde, mis casos extremos. Claro. Y como dices, dependiendo del mercado, ¿no? O sea, a lo mejor es punto tecnología, hace un rato hablabas de ropa o X, o sea, que muchas veces sí te centras en algo y te olvidas de las oportunidades que pueda tener tu producto o tu Ujú, tecnología para que sea aprovechada, ¿no? Porque muchas veces diseñas algo pensando en el bien de alguien y termina siendo pues, ya más venta, ¿no? Te olvidas del objetivo que traías inicialmente y a lo sí. mejor habría que verlo, ¿no? Porque también es el sacar tu producto bajo la misión que tenía tu producto, medirlo para poder seguir canalizando más esos puntos que a lo mejor obviaste en el primer lanzamiento. Ujú, sí, cualquier plataforma, tanto en laptop como en teléfono móvil,
debería de ponerse a prueba con personas con discapacidad visual, ¿no? O con daltonismo y decirle, oye, puedes leer todo lo que dice aquí, puedes verlo fácilmente, hay cosas que se te dificultan visualizar, tan solo las cajas de medicina, ¿no? Que vienen con una letra tan pequeñita que yo creo que lo hacen con la intención de que no veas las contraindicaciones, pero son cosas que tenemos que empezar a buscar cómo solucionar, sobre todo en un entorno tecnológico. Claro. O el sentido, ¿no? Hay muchas cosas. Ahorita, continuando el tema de adulto mayor, hablamos de que si hay diversidad en ciertos lugares, que si para la silla de ruedas, que X, pero últimamente te toca ver que el paso de silla de ruedas no es viable, ¿no? O sea, está imposible que alguien que vaya con su silla de ruedas pueda subir, ¿no? Necesita Ujú. alguien que lo impulse porque realmente está muy empinada o está más chueca, no sé, hay cosas que de alguna manera sí se omiten bajo ya la implementación y a lo mejor ya no volvemos a medirlo, ¿no? Para poder Así es, verificar sí, si lo que se pensó funcionó. Y habría que irnos a esos extremos que tú comentas. así es. Algo que es un caso muy obvio para todos, ¿no? Cuando vas a un centro comercial o a un cine o algo, las filas en el baño de mujeres, ¿no? El que diseñó ese edificio, ¿por qué no diseñó las suficientes condiciones, no? Para que no se hicieran filas en los baños de mujeres y a donde quiera que vaya, las filas en los baños de mujeres son extensas. ¿Por qué? Pues porque entramos y no hay suficientes espacios. Tenemos una falla nuevamente. Ay. Pensé que se había ido, como te dejé de ver. Em, y o no hay donde pongas Aquí la bolsa, o no hay donde entres con niños, ¿no? Cuidar al niño o a la niña con la que entras al baño. Entonces, también los que diseñan estos edificios o estos espacios públicos deberían de pensar en la población que va a ir a ese lugar, a ese centro comercial o a ese cine y decir: "Oye, pues en los baños de mujeres debería de haber lugares donde podamos entrar con niños, podamos dejar la bolsa, haya más espacio para las mujeres y a lo mejor menos espacio para los hombres", dependiendo del lugar que estoy construyendo, ¿no? Si estoy construyendo un lugar donde la mayoría van a ser hombres, pues obviamente no necesito nivelar o cambiar la dimensión. Pero eso es parte de este proceso de design thinking, ¿no? De empezar a analizar cuál es mi promedio y cuáles son mis casos extremos, y ver si esos casos extremos me van a afectar a la solución que yo estoy desarrollando. Ahora, pensando en estos casos, Dina, ¿algún ejemplo que tú tengas que te haya funcionado aterrizarlo más a través de la herramienta o profundizar más estos requerimientos? ¿Cómo te dio el resultado? Vamos, porque, em, digamos, tú ya lo habrás vivido en alguna etapa, digas, se nos omitió este punto. ¿Qué tan efectivo es después de identificarlo, que sí lo lograste y seguramente brotaron nuevos puntos que atender? Ujú. Básicamente es para el desarrollo de soluciones, ¿no? Ujú, Cuando empiezas a crear un prototipo, usualmente para la función que yo tengo, usualmente para la función, el prototipo es para un entorno visual en web, ¿no? Vas a ver algo desde el Internet, desde la laptop. Y cuando empiezas a analizar que la gente que va a consumir esa información que tú estás preparando no necesariamente va a tener una laptop a la mano, sino que puede estar en una reunión de trabajo y lo que quieres consultarlo desde un teléfono móvil, es cuando ya te empiezas a dar cuenta que volvemos a los jobs to be done, ¿no? Este ujú, producto, ¿dónde realmente se va a usar? Pues se va a usar desde un teléfono celular y ahí es cuando ya nos dimos cuenta que la visualización de la información se perdía en el teléfono móvil, ¿no? Aunque ya hay cualquier desarrollo se acomoda, ¿no? Si ujú. lo haces en laptop y se acomoda muy fácil en teléfono móvil, pero la cantidad de datos que empiezas a mostrar en una laptop no debería ser la misma que muestras en un teléfono En un móvil, ¿no? celular. Ujú. Sobre todo para temas de indicadores y de seguimiento de KPIs, pero esto ayuda mucho a empezar a considerar esos usuarios extremos. La mayoría consulta la información desde la laptop, pero cierto nivel directivo realmente lo consulta desde su teléfono móvil, que esos son mis casos extremos. Y entonces ahí es donde empiezas a incorporar soluciones que se adapten a estas necesidades. Claro.
que ataquen nada más esos requerimientos especiales, ¿no? O específicos por el ambiente que estos usuarios tienen. Así es. Ok. Y también algo que es importante que siempre tengamos presente es que la conexión o el tener cercano al usuario, saber quién es mi usuario, hacia quiénes estoy trabajando, esa cercanía, tenerlo cercano a mi usuario, siempre va a ser más importante que la complejidad. Por eso es que la IA ha sido tan exitosa, la IA que tenemos ahora, ¿no? La IA, Ujú. los lenguajes de modelo, porque no tengo que saber programar, no tengo que saber tener conocimientos técnicos profundos. Yo voy y le pido en mi lenguaje, ¿no? Y incluso si no sé hablar bien en mi lenguaje cantinflesco, voy y le pido algo y la IA me lo entiende. Entonces ellos primaron la conexión que la complejidad. Y eso es parte también de lo que tenemos que tener presente en un proceso de design thinking, ¿no? Que tiene que ser mucha cercanía, mucho entender al usuario, mucho ver no nada más qué necesita, sino para qué necesita hacer las cosas y dar soluciones que le puedan dar un beneficio, que le puedan aportar algo, ¿no? Que le puedan hacer la vida más fácil. Claro. Ya te escuchaba anteriormente en algún lado, decías la parte de escuchar, ¿no? Finalmente se nos olvida muchas veces. Sigue siendo lo importante, escuchar el requerimiento antes de proponer la solución, porque estamos escuchando y antes de que termine de explicar el usuario, ya le quieres dar la solución que crees que es conveniente, ¿no? Es parte de lo que comentas ahorita, ¿no? Hay que continuar escuchando, entender hasta lo último que necesite para poder aclarar mejor la necesidad y generar esa solución. Ujú, así es. Así Ok. es. Y cuando estás creando la solución, pues siempre identificar que esa solución no te daña al promedio, ¿no? Oye, Ujú. el 100% no es igual. Tengo que el 80% de las personas pueden escuchar bien una serie de Netflix. Ok, pero el 20% que no le escucha, le voy a dar ciertas facilidades. Perfecto, esas facilidades que le estoy dando no me afectan al promedio. Y Claro. entonces mi solución puede seguir adelante, ¿no? Esa es la otra clave, ¿no? De ser efectivo, o sea, pensar en no afectar al global, sino sumarle, en este caso, y Así, que no le afecte, ¿no? así es. Sí, porque sí, como bien decías, el tema de Netflix, cuando tú ves esos subtítulos y empezabas a ver eso, dices, no, ok. Ya cuando lo analizas en casa y empiezas a ver, pues sí es porque a lo mejor hay otro factor de que no lo entienden, no lo escuchas. O muchas Ujú. veces tienes el volumen bajito y eso te ayuda, ¿no? Inconscientemente, aunque Ujú, tú no lo requieres, dices, mira, si no lo hubiera sí, visto en el subtítulo, no hubiera captado que pasó eso en este momento de la película o de lo que así estés es. viendo. Sí, 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 la verdad es que ha sido excelente idea, ¿eh? De hecho, yo al principio porque ponía subtítulos en inglés para practicar el inglés, ¿no? Entonces, ponía los subtítulos en inglés y empezaba a ver la narración del medio ambiente, ¿no? O, la puerta se cerró, está un gato maullando, y yo decía: "Ay, ¿para qué ponen eso si ya lo escuché?", ¿no? Pero después te pasa eso, que le bajas el volumen porque no quieres despertar a todos los vecinos y dices: "Oye, qué buena idea", ¿no? Porque ya me enteré que lo que está pasando en el entorno sin tener que tener el volumen alto. Y fíjate que ahorita volviendo al tema muchas veces de años atrás, ¿no? O sea, cuando la radio empezó y que te narraban una serie, una novela X en la radio, todos esos efectos de sonido, tu imaginación volaba, ¿no? En este momento de escucharlo. Ujú, Yo creo que son muchas veces cosas que en un pasado o en un ejercicio anterior sirvió y que a medida que avanzas sin querer lo dejas, ¿no? Crees que ya no es necesario, pero es bueno retomar también prácticas que en su momento ayudaron mucho, ¿no? Como eso. O sea, ahorita se me viene a la mente así de cuando escuchas algo de la radio y estás escuchando que si el relámpago, que si la puerta, que si X, pues es lo que cuidaron, ¿no? Que todo el mundo escuchara esa parte de ambiente. ujú. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, bajo este factor, Dina, en de alguna manera, sí, como dices, depende la necesidad, depende tu equipo, pero ¿qué recomendación tú darías? O sea, finalmente ya la gente puede entender, sí, ok, ya entendemos que
mi punto promedio era este lente, ahora qué buscamos, ¿no? Si es más cómodo, si la patita no se rompe, no sé, buscarle. ¿Qué tanto más les recomendarías en periodos? A lo mejor hoy que sacaste tu solución, tiempo medición, tiempo de decir pruébenlo, el prototipo salió al mercado, ¿qué tiempos son los adecuados para volver a retomar y seguir mejorando el producto, mejorando la solución que tienen? Ujú. Normalmente hay procesos que duran trimestral, o sea, cada trimestre estás revisando los productos que se están liberando y al Ok, trimestre vuelves a agregar nuevos features. Pero no sé si te has fijado, por ejemplo, anteriormente, hace algunos años, en el iPhone, el sistema operativo te lo actualizaban, pues, cada año o cada no sé cuánto, ¿no? Pero se tardaban mucho en cambiarte el sistema operativo. Ahorita casi te llega una versión y a las 2 semanas ya te llega otra versión, ¿no? Porque están actualizando temas de seguridad, temas de funcionalidad, lo que sea. Entonces, yo creo que también, depende mucho del mercado, pero sobre todo depende de tu backlog de cosas que tengas por hacer. No es recomendable que desde la primer versión te esperes hasta tener todas las ideas o todas las características desarrolladas del producto, ¿no? Puedes ir haciendo iteraciones y vas liberando nuevas versiones. Pero si tienes un producto que ya sigue ese ciclo de hacer las entrevistas, entender al usuario, de saber qué necesita y liberarle una versión, pues yo creo que generar nuevas versiones trimestralmente da tiempo y da oportunidad para que el usuario vaya también usando esas nuevas versiones, ¿no? Eh, Cada vez se mueve más rápido todo el tema tecnológico, entonces hay empresas que sacan cada 15 días nuevas versiones. Yo creo que hay que dar un espacio para que el usuario use, asimile, ¿no? Te dé retroalimentación. Siempre la retroalimentación del usuario es una pepita de oro. Hay, hay todavía empresas que no han entendido que lo que el usuario te dé de feedback es un regalo muy valioso y yo creo que tenemos que tener ese tiempo de recolectar el feedback, ¿no? claro, También las empresas deberían de empezar a regalar puntos cada vez que das un feedback, ¿no? Porque les estás ofreciendo información muy valiosa, ¿no? A mí me llegan a cada rato encuestas. Si usas un avión, te llega la encuesta. Si usas un producto que compras en no sé qué, te llega la encuesta. Y dices: "Oye, pero, pues, regálame algún puntito, ¿no? Por darte mi retroalimentación, porque es información muy valiosa que te estoy dando para que tú mejores y no nada más a mí me brindes un mejor servicio, sino que tú les vas a dar un mejor servicio a los miles de clientes que puedas tener, ¿no? Entonces, yo claro. creo que un ciclo trimestral de ir liberando, nuevas versiones con nuevas funcionalidades te va a ayudar para entender la necesidad del usuario y que creas, estas nuevas características que cada vez le faciliten más la vida a alguien, ¿no? Siempre es importante que lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que hacemos tiene que tocar la vida de alguien para mejor, ¿no? Siempre tenemos que pensar en ese trabajo de crear un futuro mejor para todos, ¿no? Yo soy una convencida de que lo que hacemos tiene que mejorarle la vida a alguien. Y cuando hablamos de diversidad o inclusión, el futuro tiene que incluir a todos. No es que sea un futuro nada más para los jóvenes de 25 años de cierta posición económica, ¿no? Tiene que ser un futuro para adultos mayores, para niños, para personas con alguna discapacidad, para personas que están en buena posición. Tiene que haber posibilidades para todos y en este proceso de design thinking tenemos que ayudarnos a crear un futuro que a todos nos beneficie, ¿no? Claro, esa es parte, ¿no? Yo creo que un gran objetivo, un gran valor, ¿no? Finalmente en el que se benefician todos, ¿no? Desde que el que genera el producto al que lo consume, y como tú dices, es un ciclo, ¿no? Finalmente tú estás retroalimentando, estás mejorando. Así como lo haces de manera interna en una empresa, bueno, pensando en un público, es que tanto más me vas apoyando y que tanto más yo te voy beneficiando, ¿no? O al menos, como tú dices, si no me das un punto, al menos reconóceme y decir, oye, tomamos en cuenta tu recomendación y mira, te comentamos que ya sacamos con esta versión y gracias por tu participación, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor te retribuyen, ¿no? Tan Sí, simple como esto. sí, 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 sí. En esos factores. Ok.
Pues es interesante este factor, Dina, porque de alguna manera es lo que muchas veces se pierde, ¿no? Creemos que también el utilizar esto como design thinking lo hacemos y ya sale el producto y wow, ya lo hicimos, ya hicimos algo nuevo, hicimos algo en tendencia, porque la mayoría lo ha hecho, pero pues se nos olvida que hay que darle seguimiento, ¿no? En un momento dado. Creo que eso es parte de lo que tú nos transmitir el día de hoy, que es seguir evolucionando tu producto. Entiendo que la herramienta clave que recomiendas son las entrevistas y creo que ese acercamiento con la gente es clave. O sea, finalmente, si no, no hay forma de retroalimentarlo. Y de ahí evolucionando, de acuerdo a tu recomendación, que sí tengan un tiempo de ejecución, que te retroalimenten y que te dé tiempo de volver a generar eso, ¿no? Y pues apapachen, ¿no? Al usuario, como dice Dina. Sí. Okay. Algo más que tú quisieras comentar sobre este tema, Dina, para cerrar, porque pareciera que no, pero ya se nos fue el tiempo un ratito aquí la plática. Siempre platicar contigo es un gusto y se me va el tiempo así. Gracias, igualmente, igualmente para mí también. Yo creo que hay cosas en diversidad e inclusión que ya no deberíamos de estar hablando, ya deberían de ser algo tradicional, ya no deberíamos de hablar de que hay que seguirlo haciendo, ¿no? Pero ya no deberíamos de hablar de incluir más a las mujeres en el entorno laboral, o sea, ya debería ser algo natural, pero depende de nosotros en que las generaciones que vienen, estos niños jóvenes, para ellos ya sea algo normal ver a mujeres en entornos tecnológicos, a mujeres en entornos de ingeniería, de cualquier carrera STEM, que no lo vean como algo extraño o que no vean a las científicas, que la IA no tenga sesgos, ¿no? La IA no puede ser algo que estemos usando todos y que esté discriminando también o esté teniendo esos sesgos donde que deja fuera a las mujeres. Pero nos toca trabajo a todos, ¿no? Y yo creo que aquí es labor precisamente de identificar en lo que yo estoy desarrollando si mi promedio incluye o no incluye mujeres. Porque además, cualquiera que esté desarrollando una empresa, un emprendimiento o cualquier producto, se va a beneficiar de incluir las voces femeninas en su desarrollo, ¿no? Eso exponencia mucho el producto que esté lanzando y yo creo que es un ganar-ganar. Entonces, tenemos que seguir trabajando para que en la diversidad y la inclusión ya empecemos a cerrar capítulos y digamos, esta tarea ya está, check, ya no tenemos que volver a hablar de este tema. Y que nuestro promedio sea hombres y mujeres, ¿no? Y entonces los casos bordes sean a lo mejor una persona que tiene una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, un adulto mayor tampoco ya no debería ser un caso borde, debería ser parte de nuestro promedio y ver si nuestra solución va a ayudar a facilitarle la vida a un adulto mayor. Pero es parte de este ejercicio de crear un futuro mejor para todos, ¿no? Yo creo que apliquemos disciplinas creativas, pero siempre pensemos en quién nos falta cuando estamos desarrollando una solución. Claro. Pues sí, yo cerraría la parte como tú dices, ya no pensar, ¿no? Sino, no en dividir, sino pensar en todo, en qué producto o qué saques que te abarque más allá de lo que visualizas, ¿no? O sea, sin importar, porque si no, a mí se me hace que a veces caemos en el factor del punto de razas, ¿no? Si eres morenito, blanco, X, y, y a veces no acaba eso porque el morenito, como yo acabo de decir, no me quieres porque soy morenito, ¿ah? Y no, pues tampoco, o sea, ya, desde ahí tenemos que quitarnos todos ese tipo de factores de que nos ayuden a que esto sea global, ¿no? Cualquier factor en este sentido, hombre, mujer, chico, chica, joven o joven, no sé, esta es, creo que entendiendo tus recomendaciones, abarquemos a todos, sin importar Así es, quiénes sean, ¿no? Creo que así es. sería, esa es la parte importante. Pues muchas Así gracias, Dina. La verdad me da mucho gusto saludarte y saber más de cómo podríamos trabajar estas herramientas y que las aprovechemos más, ¿no? Porque muchas veces, a veces te digo, llega un tope y dices, hasta ahí llegué y se te olvida, ¿no? Hay que seguirlo puliendo, diría yo, para que saquemos mayor información. Te agradezco mucho, Dina. Te Gracias, dejo un gracias a ti mensaje de por despedida. invitarme. Muchas gracias, me dio mucho gusto verte. A mí también. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. No se pierdan. Cualquier comentario nos ayudará
y no se lo pierdan. Yo creo que van a pedir que Dina nos acompañe nuevamente y sé que Dina nos hará ese favor de acompañarnos. Y bueno, nos veremos en la próxima. Síganse cuidando sin dejar de divertirse. Hasta la próxima.